Muy buenas tardes, amados, mis hermanos. Gracias por estar aquí todos con nosotros en esta tarde. Hemos tenido 2 días maravillosos de conferencia. Gracias a nuestro Dios por permitirnos cantar su palabra, escucharla y también por estos hermanos que predicaron la palabra fiel durante esos días. Así que quiero que a todos juntos como hermanos le demos un aplauso a nuestros hermanos que nos llevaron la palabra de Dios en esos días. Gracias a los tres por ser fieles servidores de Cristo. Y en este tiempo vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a hacerles unas preguntas a nuestros pastores, un poco candentes, para que nos den sus respuestas acerca de este maravilloso tema que hemos tenido en este fin de semana, el tema de las doctrinas de la gracia. Así que voy a tomar asiento acá para comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta sería, ¿por qué el tema de las doctrinas de la gracia es tan controversial en nuestros días? ¿Quién quiera que responda? Sí, hola. Creo que es porque más que nunca ahí se nota que la iglesia está más centrada en el hombre, en todo lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree que necesita. La Biblia ha sido dejada a un lado. Eh, Obviamente hay mucha religión, pero no conversión verdadera, porque justamente la palabra de Dios no está siendo usada. Entonces eso hace que simplemente la gente busca lo que cree que es en el aquí y ahora, desean las cosas, el paraíso aquí en esta tierra, y lo que las doctrinas de la gracia hablan muchas veces desafía lo que es la comodidad del hombre, el sueño del hombre, en un sentido atenta contra la gloria del hombre, la vana gloria del hombre, que es efímera. Y es tan simple como esto y triste de que, bueno, el hombre no conoce a Dios. Entonces se ve y se promueve un Dios pequeño, un Dios con minúscula, un Dios que en un sentido es desconocido para el hombre normal que va a la iglesia, hombre y mujer. Entonces, cuando uno abre la palabra, que es la revelación de Dios de Él mismo, y uno empieza a hablar y a mostrar cómo Dios se revela a sí mismo, quedan muy claras las doctrinas que debemos valorar, atesorar, amar. Y las doctrinas de la gracia son ese tipo de doctrinas porque glorifican a Dios, ponen las cosas en la perspectiva divina, ponen a Dios siendo Dios. Y eso es algo que al hombre normal, al hombre no regenerado, le crea molestia. Por eso la controversia viene de ahí, es la falta de valor, apreciación del hombre no regenerado hacia las cosas de Dios. Sí, solamente para agregar un poco en términos prácticos, porque las 5 doctrinas de la gracia, cuando el hombre escucha que es totalmente pecador y está inhabilitado de poder buscar a Dios, esto humilla al religioso sobre todo y por supuesto al hombre. En segundo lugar, cuando escucha que hay una elección soberana en la eternidad pasada, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que a unos se escogió y a otros no? Sigue humillando al religioso. Ustedes se recuerdan de Juan 3, Nicodemo se acerca a Jesús diciéndole, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces, al menos que Dios esté con él. Y Jesús no le contesta a su necesidad teológica, sino le contesta a su necesidad espiritual y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y él no entiende eso, él se asombra de eso. Es decir, esto ha pasado siempre con el hombre no regenerado. Y luego se les explica sobre la tercera doctrina, que es la expiación limitada. Decir que Cristo murió solo por aquellos que Dios había elegido. Creo que es un punto, tal vez el punto que explota la mente de la gente. Pero ¿cómo es posible que Dios no murió por todos? Como que si Dios tuviera obligación de salvar a un hombre que está en contra de él y se está rebelando contra Dios. Y luego la cuarta
La cuarta doctrina, la gracia eficaz o la gracia irresistible. Algunos dicen, pero ¿cómo me van a obligar a mí a conocer al Señor Jesucristo? No se trata de obligación, se trata de amor, de la gracia de Dios. Y por último, la perseverancia de los santos, ¿verdad? Que creemos que es imposible eso, que no puede ser eso, que el hombre algo tiene que aportar y que hasta en eso tenga que operar Dios. Pues así es la Escritura y eso glorifica al Señor. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. La segunda pregunta sería, ¿cómo pueden las doctrinas de la gracia enriquecer nuestra relación con Dios? Bueno, desde el momento en que uno entiende la verdadera condición humana, desde el momento que uno entiende la condición de un hombre sin Dios, de que está totalmente muerto en sus delitos y pecados, de que ha perdido el conocimiento de Dios, que está sordo y ciego al Evangelio, desde el momento que uno entiende que no hay nada que uno pueda aportar, y desde el momento que uno entiende entonces el hecho de que es la gracia de Dios la que nos trae convicción de pecado, justicia y juicio, y que abre nuestros ojos espirituales y nos habilita para entender el Evangelio, y uno ve la belleza de Cristo, la grandeza de Cristo. A partir de ese momento uno se da cuenta de que el fin de todo esto es la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. El peor problema que tenemos los seres humanos es que pensamos que somos justos, cuando la Escritura dice no hay justo ni a uno. Y muchas veces pensamos que nosotros podemos juzgar a Dios, cuando la Escritura nos enseña que es Dios el que nos juzga a nosotros y que nosotros no estamos en condiciones nunca de juzgar a Dios. Y esperamos muchas veces que Dios haga las cosas de la manera que nos gustaría, humanamente hablando, ¿verdad? Porque el ego, el orgullo humano, busca siempre exaltarnos a nosotros y bajar a Dios. Siempre buscamos a ver un Dios que está por debajo, ¿verdad? Y nosotros más alto y Dios más abajo. Esa es la mentalidad del pecador. Sin embargo, lo que hace la doctrina de la gracia es siempre elevar a Dios y ponernos a nosotros en la condición real en la que estamos, que somos personas que hemos recibido lo que hemos recibido, no por mérito, no por nada bueno en nosotros, sino simplemente porque Dios en su gracia le ha placido darnos la salvación, ¿verdad? Y que es un plan de Él, un plan eterno, un plan que Él trazó, y como alguien dijo por ahí, un Dios que puede, que no puede cumplir sus propósitos, un Dios que vería obstaculizadas sus metas, no sería un Dios digno de adorar. Entonces, obviamente, la doctrina de la gracia nos muestra que el plan de salvación de Dios es perfecto y que lo que Dios ideó en la eternidad pasada, el plan que Él estableció en la eternidad pasada, el plan del Padre, ¿verdad?, que fue ejecutado por el Hijo en la redención y obviamente nos es aplicado por el Espíritu Santo, es irreversible. O sea, lo que Dios se propuso, Él lo va a lograr de una manera total, absoluta y perfecta, ¿verdad? Y eso obviamente al final pues debe dar gloria a Dios y nos debe llevar a nosotros a entender el Dios al que adoramos y a reverenciarlo y a entender su grandeza, su soberanía, su gloria, su poder y su sabiduría, que está por encima de la nuestra siempre, ¿verdad? Muy bien, amén, hermano. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos utilizar las doctrinas de la gracia en la evangelización? Rubén. Le dije que iban a estar un poco candentes. Bueno, yo creo que lo que está escrito en la Biblia está para que nosotros nos beneficiemos de ello, no tenemos que esconder nada. Obviamente que tenemos que ser astutos, ¿no?, y trazar bien, digamos, lo que es el mensaje del Evangelio, o cuando vamos a evangelizar a alguien. Pero si una de las cosas que tenemos que presentar cuando presentamos el Evangelio a alguien es Dios, ¿qué mejor que presentar al Dios de la Biblia? Y si el Dios de la Biblia se presenta como Él es, un Dios soberano, un Dios que llama las cosas que no son como que son, y Él decreta las cosas. Entonces, ¿por qué no usar eso para mostrarles la verdad a aquel que queremos llevar a Dios? O sea, puede parecer que la gente se va a resistir a eso, pero honestamente le aliento también con esta realidad. Usted sea fiel a presentar al Dios de la Biblia
que el que hace el convencimiento es el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, muestre al Dios creador, el Dios creador que tiene pleno control y autoridad y derechos sobre su humanidad, sobre sus criaturas. Muestre justamente al hombre en su necesidad desesperada de Dios. Muestre a Cristo, que es en quien gira todo lo que es este plan de redención divino decretado desde la eternidad. Muestre a Cristo como quien Cristo es, Hijo de Dios, soberano, creador de todas las cosas, sostenedor de todas las cosas. Entonces no le puede ir mal. Muestre al hombre como quien el hombre es, pecador, en desesperada necesidad de un Dios misericordioso que sale a su encuentro, que como veíamos hoy en uno de los mensajes, es un Dios que le presenta al hombre, le provee al hombre con el sacrificio, ese sacrificio sustitutivo, o como se llama también vicario. Muestre a ese Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, todo lo que las doctrinas de la gracia, algunas de las cosas que aprendieron hoy, y hay mucho más, esto es simplemente como para empezar a tener el deseo de aprender más de las doctrinas de la gracia, pero usen eso para tener una información más bíblica y, digamos, y háganlo con la convicción de, en primer lugar, es el Espíritu Santo quien va a usar eso, su misma palabra, para traer a la fe. Pero no gana nada usted tratando de minimizar a Dios o venderle lo que la persona quiere. Muchas veces se van a encontrar con personas que son, entre comillas, muy religiosas, y empiezan ellos a definir el tipo de Dios que buscan, porque lo que ellos buscan sí es un tipo de Dios que está hecho, fabricado en su propia mente, es un ídolo. Entonces, lo peor que usted puede hacer es seguir el juego que ellos presentan y plantean. No, usted con valor presenta el Evangelio de Cristo y presenta las doctrinas de la gracia también sin esconder nada. Dios no esconde nada en su palabra. Dios revela lo que ha revelado para que nosotros nos beneficiemos y para que le glorifiquemos a Él. Así que mi respuesta corta, contesté a la uruguaya acá, haciéndolo bien largo, pero la respuesta sería: las doctrinas de la gracia son una herramienta majestuosa, poderosa para presentar el Evangelio de Cristo. Recuerden lo que dijo Pablo en Romanos 1:16, que es el Evangelio el poder de Dios, ¿no? Y es un poder transformador verdaderamente. Así que yo diría que usaría todo lo que he aprendido hoy y aún más, investigaría más de las doctrinas de la gracia para beneficiarme y usar las doctrinas de la gracia para evangelizar. Tal vez después de la acotación teológica quisiera decir algo práctico en cuanto a las 5 doctrinas. Cuando se trata de evangelismo yo no me puedo quedar callado, hermanos. Por ejemplo, ¿cómo debemos de evangelizar? Debemos evangelizar como evangelizaron los apóstoles. Por ejemplo, lo primero que hacemos, vemos a Pablo, ya lo dijo Rubén, explicar quién es Dios. Dios es el creador, Dios es Señor, Dios es justo, Dios es santo, etc. Explicar quién es Dios. Y luego expliquémosle quién es el hombre. El hombre es pecador. Y quién es, cuando hablamos de quién es Dios, también hablamos de esa soberanía y de esos decretos de Dios. Y ahí entra la elección soberana. Hablemos también de quién es el hombre. Y cuando hablamos del hombre tenemos que hablar de la depravación total. Ustedes tienen, pues solo para un ejemplo, y Biblia, ese texto de la Biblia, Romanos 1:18 al 32. Capítulo 2 de Romanos, del 1 hasta el final del capítulo 2. Capítulo 3 del 1 al 18. Y todo esto está arrinconando al hombre como pecador. Cuando evangelicen, hermanos, deben de presentar a Dios, hablar quién es Dios, deben de decir quién es el hombre, pero también deben de decir quién es Cristo. Y ahí entra la expiación, la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que evangelizar no es vender unos chicles en la camioneta que en 3 minutos o en el bus que en 3 minutos se vende. Es tomar con la persona por lo menos media hora para hablar de esta gloriosa verdad. Háblenle de quién es Dios.
háblenle de quién es el hombre, háblenle de quién es Cristo, pero también explíquenles qué demanda Dios de ellos. Y ahí entra esa doctrina de la gracia, el arrepentimiento que es por gracia, la salvación que es por gracia. Y por último, díganles cómo se ve un cristiano, y ahí tiene que ver con la perseverancia de los santos. Un cristiano no es alguien que dice que es cristiano, un cristiano es un hombre que modela la santidad y que persevera todos los días hasta la venida del Señor Jesucristo. De esa manera creo que podemos evangelizar. Les quería compartir un secreto. No sé, ¿quieren saber? Ok. Espera. Ok, miren. Pero léeselo porque no lo miran. Bueno, Lo leo yo. este es mi machete. Habla de Dios, el hombre, Cristo, los pecadores. Entonces, cuando uno empieza a envejecer y se olvida de las cosas, viene acá, tengo a Dios, Génesis 1:1, Salmo 24:1, es perfectamente santo, primera de Juan 1:5, Mateo 5:48. En definitiva, tengo algo concreto que estoy en medio de la predicación a veces. Ya tengo donde ir. Tengan algo, unas notas. Nosotros decimos machete en Argentina. Pero eso. Algo que yo considero que ayuda mucho a la doctrina de la gracia es que nos da paz en la evangelización. ¿Por qué razón? He tomado muchas clases de evangelismo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que un método es la manera por la cual podemos lograr que una persona se convierta. Pero muchas veces lo que hacemos es manipular a las personas para que digan lo que yo quiero escuchar de ellos. Y la doctrina de la gracia nos enseña que no importa el método, porque el método no es el que salva, es la gracia de Dios la que trae convicción de pecado, justicia y juicio, y la que nos trae nueva vida, y la que nos lleva a entender que Cristo es el Señor, el Redentor, y que solamente hay salvación y vida eterna, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer fieles es en predicar la verdad. Y algo que pienso que nos alienta mucho a nosotros, ¿sabe, hermano, quién fue el mayor predicador de la historia? Fue Cristo, ¿verdad? No fue Spurgeon, no fue Pablo, fue Cristo, ¿cierto? Ahora, si usted ve en Juan capítulo 6, la Biblia dice que Jesús predicó un mensaje y cuando terminó el mensaje, ¿cuál fue la respuesta? Verso 60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dure esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Verdad? Y muchos después, dice, se escandalizaron de él y lo dejaron de seguir. O sea, eran falsos creyentes, eran falsos discípulos. El verdadero evangelio divide el error de la verdad, los creyentes genuinos de los creyentes falsos. Entonces, lo importante es que usted predique la verdad. Somos heraldos de la verdad, heraldos del evangelio, ¿verdad? Y esa es nuestra misión como iglesia, predicar la verdad. El resultado, las consecuencias, es de Dios, no nuestra. ¿Cierto? Amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Podría alguno de ustedes expandir un poco acerca del debate agustiniano y pelagiano? Ok. Bueno, déjenme decirle, Pelagio fue un hereje, de entrada. ¿Por qué razón? Pelagio dijo que el pecado afectó solamente a Adán, pero que los hombres nacían en una condición en la cual el hombre podía buscar a Dios por sí mismo. Y déjenme decirle, el pelagianismo fue condenado, ¿verdad?, en los primeros siglos como una herejía. ¿Ok? Ahora, Agustín de Hipona, que fue un gran teólogo, obviamente enseñó lo opuesto. Agustín de Hipona entendió, y me encanta, déjenme decirle, Agustín de Hipona es uno de mis teólogos favoritos. B.B. Warfield dijo que la reforma empezó con Agustín de Hipona y no con Calvino, con Lutero, ¿verdad? Él enseñó algo que a mí me impactó mucho. Dios creó a Adán y lo creó santo y justo, ¿verdad? Con una justicia y una santidad a prueba, ¿cierto? Ahora, Adán en ese contexto era totalmente libre de escoger. Adán podía pecar y podía no pecar. ¿Por qué? Porque Adán no estaba marcado por el pecado como estamos nosotros, ¿cierto? Desgraciadamente, Adán decidió pecar. Y cuando Adán pecó, la raza humana cayó en pecado. Todo descendiente de Adán ha nacido en pecado, exceptuando Cristo, ¿cierto? Ahora, a partir de ahí, el hombre nace siendo esclavo del pecado.
Y la Biblia dice claramente que el que es esclavo del pecado, el pecado lo domina, lo controla, es el dueño de él. Por tanto, un pecador no puede vivir de otra manera que no sea en pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. ¿Entiende ese punto? Entonces, un pecador no puede dejar de pecar porque el pecado es su señor, su dueño, es lo que lo domina. Está cautivo del pecado. Ahora viene Cristo y nos redime, y estando en Cristo ahora, nosotros tenemos libertad para pecar y libertad para no pecar, porque ahora la gracia de Dios nos sostiene, y cuando nosotros somos obedientes a la palabra, cuando nosotros estamos creciendo en santidad, obviamente en la gracia de Dios Él nos sostiene para que nosotros no pequemos, ciertamente, ¿verdad? Ahora, tenemos esa batalla, la santificación es progresiva hasta el día en que vayamos al cielo. Pero cuando nosotros partamos de este mundo y seamos totalmente regenerados, ¿verdad? Nuestros cuerpos también sean regenerados, la redención total de nuestros cuerpos. La Biblia dice que nuestros cuerpos serán glorificados como el de Cristo y nunca más podremos pecar, porque nunca más tendremos relación con el pecado. O sea, estaremos totalmente redimidos y seremos como Cristo, ¿ok? No tendremos ya nunca más la tendencia a pecar. Estaremos en una condición incluso superior a la que estaba Adán, porque Adán tenía una santidad y una justicia a prueba. Sin embargo, los cuerpos glorificados de los creyentes nunca más se verán tentados por el pecado. ¿Se entiende eso? Entonces, ese es el punto que a mí me ha ayudado mucho a entender la condición humana. Un pecador por sí mismo no puede dejar de pecar si la gracia de Dios no lo saca de esa condición en la que está y no le da vida espiritual y no lo ayuda, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que me ha dado a mí la capacidad de poder ayudar a otras personas a lidiar con la situación de los que están obviamente sin Cristo y en Cristo. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Y una última pregunta sería, ¿cómo aplica la doctrina de la perseverancia de los santos, que el pastor Víctor acaba de predicar, a los que dicen, una vez salvo, siempre salvo? Ya lo dije en la predicación, pero... No, hermanos, la verdad es que el mundo evangélico juega con esta verdad, con esta gloriosa verdad. La obra de Dios es irreversible. Cuando Dios agarra a un corazón totalmente imbuido, atado por las tinieblas, encadenado por el pecado, imposibilitado para buscar a Dios, imposibilitado para que sus afectos deseen la santidad o deseen comunión con Dios, imposibilitado o incapaz de poder querer leer la Biblia y luego obedecerla. Porque un hombre puede tener un hábito de leer las Escrituras y cualquier libro, pero querer vivirlo, eso tiene que ver con la obra de Dios. Así que creo que la perseverancia de los santos tiene que ver con esto, con que Dios ha sacado a ese hombre o a esa mujer del reino de las tinieblas, como lo dice claramente Efesios capítulo 2, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, Dios, nadie más, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entonces, dice el versículo 3, entre ellos también estaban también todos nosotros, en otro tiempo vivíamos, escuche esto, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y escuche esta afirmación de Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que la perseverancia de los santos tiene que ver con esto, ¿verdad? Con ese milagro, el gran milagro. Se habla poco de esto. Usted se da cuenta que en las iglesias se habla mucho de la carismática de los milagros y esto y aquello, pero poco se habla del milagro glorioso de que un hombre es traído del reino de las tinieblas al reino de la luz. Perdí un poco el enfoque de la pregunta, hermano, solo para regresar. Repítamela, por favor. Sí. ¿Cómo se aplica la doctrina de la perseverancia de los santos a los que dicen, una vez salvo, siempre salvo? No sé si aplicárselos a ellos o reprenderlos, ¿verdad? Pero el punto está en que
en que no, es irrefutable. La perseverancia de los santos es irrefutable. Desde Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde Pablo dice que él está consciente de que el que comenzó la buena obra en nosotros, él la terminará. Pero yo sé, hermano, que todo pastor quiere hablar, hermanos. Pienso que algo que tenemos que tener en cuenta hoy es que lamentablemente existe dentro de lo que se conoce como calvinismo, el hipercalvinismo muchas veces. Hay personas que hacen un énfasis en la gracia y eliminan un aspecto importante de la salvación, y es el señorío de Cristo. Y entonces le dicen a las personas, si tú vienes al altar y esta es la expresión que usan ellos, aceptas a Cristo como Salvador, eres salvo, ¿verdad? Y después que tú haces esa confesión, ya eres salvo. O sea, da una seguridad de salvación que la Biblia no establece, en el sentido de que la Biblia no dice que somos salvos por hacer una oración, ¿verdad? La salvación se evidencia en que hay una transformación en nosotros y que el fruto del Espíritu es evidente en el creyente genuino, ¿cierto? El fruto del Espíritu es evidente en el creyente genuino. Eso es lo que evidencia la salvación, que hay una transformación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hoy se dice, por ejemplo, bueno, ya el creyente no tiene nada que ver con la ley. Obviamente sabemos que la ley ceremonial fue cumplida en Cristo, no tenemos que traer corderos aquí de sacrificio, ¿verdad? Sabemos que la ley civil de Israel ya no está tan bien vigente porque era algo que tenía que ver con Israel, pero la ley moral de Dios sigue siendo el estándar de justicia que Dios ha establecido para su pueblo. O sea, no matarás, no adulterarás, son mandamientos que demuestran el carácter santo del Dios al que adoramos. Por tanto, un creyente, como dijo mi hermano ahorita en la predicación, debe amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Si yo como creyente, si yo digo que soy creyente, pero yo amo más el pecado que la justicia, si yo soy creyente, digo que soy creyente, pero en mí no se manifiesta el fruto del Espíritu, si yo no estoy sujeto a Cristo como el Señor de mi vida, Él no es mi Señor, entonces algo está mal. ¿Por qué? Porque obviamente Cristo hace una obra transformadora en nosotros, de tal manera que Él, a partir de ahí, se convierte en el que guía nuestras almas, ¿verdad? Cuando vemos la Escritura, también vemos otra cosa que es importante. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Perdón, es que estoy ciego ya y no veo bien. Y yo les doy vida eterna. Estoy en Juan capítulo 10, verso 28. Ahora, entienda esto. Vida eterna. Entiende el concepto de eterno, ¿cierto? Si uno dice que Jesús da una vida que se puede perder, la palabra eterna no cabría ahí. Porque lo que es eterno no deja de ser. Nunca va a dejar de ser. Entonces, la vida que Jesús le da al creyente es una vida eterna. Y estoy hablando obviamente del creyente genuino. Es la diferencia entre el creyente genuino y el que no lo es. Porque una cosa es que usted crea que usted es creyente y otra cosa es que tenga obviamente la obra transformadora de Dios y haya evidencia en su vida de que usted es creyente. Ese es el punto, ¿verdad? Jesús dice, óyeme y voz, yo le doy vida eterna. Y dice, y no, fíjense lo que dice, y no perecerán, ¿cuándo? Jamás. Entonces, si una persona dice, oh no, sí puede perder la salvación, entonces, ¿a quién le creo? ¿A Jesús o a esa persona? ¿Cierto? Porque si Jesús dice que Él es el gran pastor y que Él murió por nuestro pecado y que Él pagó el precio y que Él nos dio vida eterna y que uno que está en Él no va a perecer jamás, y yo digo que sí se puede perecer, lo que la Escritura dice en el Evangelio, lo que dice Juan en sus cartas, es que los que salen de nosotros, o sea, aquellos que se apartan de la iglesia y que vuelven al mundo, a su estilo de vida mundano, dice que demuestra que realmente nunca fueron de nosotros. O sea, nunca fueron creyentes genuinos, nunca tuvieron a Cristo en su vida como Salvador y Señor, que pienso que es importante que entendamos eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es un debate que ha habido en la iglesia evangélica. Y tenemos que entender algo, Cristo no va a ser salvador de nadie que no le entrega realmente su corazón y no lo reconoce como Señor de su vida. Y no sé, para agregar un poco ahí, una de las cosas que veo que tiene que ver con el creyente y su perseverancia es,
el vivir constantemente, como dice la palabra, ¿no? Lleno del Espíritu, lleno de la palabra, que su vida esté, como dice Pablo y dice Pedro en varias oportunidades, que estén caminando conforme digamos, al llamado que han recibido. Pero sobre todo también veo la necesidad de que aquel creyente que persevera lo hace esforzándose en la fuerza de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses dice esto, varias cosas dice en Colosenses capítulo 1, leo algunos versículos, dice, versículo 27, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Y luego él dice cuál es el tipo de ministerio que están haciendo para esos creyentes. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es la meta, la santificación. El creyente tiene que someterse a eso, tiene que ser trabajado por la palabra de Dios, y lo que hace es, la palabra de Dios, aporta esa sabiduría para la vida. Ahora, con el objetivo de ser como Cristo. Y dice luego Pablo, versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y ahí veo también otra de las características del creyente que persevera. Cuando él dice trabajo esforzándome, usa una palabra que significa trabajar hasta el agotamiento. Él deja todo. El creyente, el Hijo de Dios verdadero, no se va a dormir en los laureles, o como dicen en Colombia, no se va a fresquear. No, va a esforzarse y va a poner todo su esfuerzo en vivir una vida bajo el señorío de Cristo, que agrade a Cristo. Y él sabe que conforme hace ese esfuerzo al punto del desfallecimiento, peleando con su carne, lo hace en el poder del Espíritu Santo. Entonces, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y otra cosa del creyente que persevera, si ustedes van conmigo a 2 Corintios 5:9, es en el Nuevo Testamento. Fue una broma eso. Dice, porque eso también describe dónde debe estar el corazón y la actitud del creyente que persevera. Dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. El creyente que persevera es el creyente que vive para la gloria de Dios. Es el creyente que verdaderamente ama y valora y atesora su relación con Cristo al punto de que ambiciona agradarle a Cristo. Entonces, si eso no está, no va a estar el odio al pecado. Si eso no está, no va a estar el temor a ofender a Dios, no va a estar el temor ni la conciencia de que estamos ofendiendo al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo la doctrina de la perseverancia de los santos ayuda? Bueno, es un recordatorio constante de que si bien tenemos la certeza de que Dios nos va a llevar al punto final, nosotros sabemos de que tenemos que trabajar, como leía en en Colosenses 1:29, esforzarnos al punto del desfallecimiento, operando en las fuerzas que el Espíritu Santo de Dios nos da. Muchísimas gracias, hermanos. Hemos concluido nuestra sesión de preguntas y respuestas. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y les pido por favor que le den otro aplauso a nuestros pastores por su gran esfuerzo. Hermanos, hemos sido enriquecidos por la palabra de Dios, muy edificados, y esperemos que todos llevemos estas verdades en nuestras mentes durante esta próxima semana, que no las olvidemos y que también las pongamos en práctica. Gracias a todos por participar en esta conferencia y que Dios les bendiga.